Nuestro primer ponente, como ya lo decía, es el ingeniero Julio Alexander Fresieres. Su educación es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 1968. Su experiencia laboral es secretario de Finanzas del 13º Consejo Nacional de la Asociación de Especialistas en Irrigación, AC, del 2018 a la fecha. Ha sido asesor, supervisor y consultor de diversas empresas relacionadas con el desarrollo de proyectos para la infraestructura hidroagrícola, de protección a inundaciones y de agua potable. 6 de marzo del 2016 a la fecha. Asesor de la rehabilitación y modernización de los módulos 4 y 9 del Distrito de Riego 92 del proyecto Pujal, Pujalcoy de San Luis Potosí, por el Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Hidráulicos de 2015 al 2016. Dentro de sus actividades relevantes, fue jefe de grupo especial de proyectos para las obras del proyecto Pujalcoy, primera fase, y jefe del proyecto de la planta de bombeo del Porvenir. Fue subdirector de área en el grupo de reestructuración del Fideicomiso de Riesgo Compartido, FIRCO, y fue gerente de programas concertados en el Fideicomiso de Riesgo Compartido, destacando la integración del presupuesto de FIRCO, así como su control y seguimiento. Dejo con ustedes al doctor Julio, al ingeniero Julio, por favor. Buenos días a todos, me da gusto saludar a todos los que están participando en este evento, a viejos amigos, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de asociaciones, compañeros de cursos. Gracias, doy las gracias al doctor Waldo Ojeda Bustamante, presidente del COMEI, por haberme invitado a participar en este tema tan interesante de las unidades de riego. Saludo afectuosamente al ingeniero Luis Antonio González López, presidente de la AMEXUR, y nada más quisiera agregar algo que por alguna razón falló en mi presentación. Durante 3 sexenios fui gerente de unidades de riego en la Comisión Nacional del Agua. El tema que me toca desarrollar es el desarrollo histórico de las unidades de riego. Y yo les comentaba que yo creo que Waldo me la dio porque como soy el más viejo del grupo, piensa que yo estoy desde la época de la prehistoria, de la prehispánica, pero bueno, no alcanzan hasta allá mis antecedentes por el paso en este mundo. Miren, las unidades de riego tienen origen desde la época prehispánica. Se tiene conocimiento que por lo menos en 400 poblados de la parte central de lo que es ahora nuestra República Mexicana, había ya asentamientos donde nuestros pobladores tenían áreas de riego. La prueba la tenemos en el Estado de México. Ustedes recordarán los acueductos que mandó hacer Nezahualcóyotl tanto para el agua, para la población, como para el riego, y un caso muy latente lo tenemos aquí en el Distrito Federal, en las Chinampas de Xochimilco. Esto, según los historiadores, es de lo que se tiene alguna evidencia. En la época de la colonia, en los siglos XVI y XVIII, diferentes órdenes religiosas y particulares se encargan de comenzar a construir obras hidráulicas ya con un poco más de tecnología de esa época, de técnica de esa época, y comienzan a hacer obras de almacenamiento, canales de riego, acueductos, perforan algunos pozos, desde luego pozos someros y lagos artificiales, con el objeto de poder regar y hacer más productiva la tierra. La que sigue, por favor. Posteriormente viene la época de la independencia, y la que sigue, por favor, la época de la independencia y de la revolución. En la época independiente, el gobierno federal comienza a otorgar concesiones a particulares y comienzan a construirse obras de irrigación ya con este tipo de concesiones. En 1854, para todos los que son agrónomos, se funda la Escuela Nacional de Agricultura con tantos prestigiosos profesionistas que han egresado de ella. En la época independiente se concluye la presa de Jalpa, se construye Santa Ifigenia, que actualmente funcionan como un combinado, como Jalpa Santa Ifigenia, con 6,000 hectáreas de riego, que si se darán cuenta, pues en algún caso es más grande que algunos pequeños distritos de riego que existen en el país. Se llevan a cabo importantes obras de riego en el Colorado, en Mexicali, en los valles del Yaqui y el Mayo, en la región lagunera,
en las ciénegas de Chapala, de Zacapo y en las haciendas de Morelos. De 1914 al 24, la Secretaría de Agricultura y Fomento se encarga del diseño y ejecución de las obras de riego y posteriormente, en 1917, se crea el Departamento de Irrigación. La que sigue, por favor, que es de la Dirección de Irrigación de la Secretaría. De 1926 a 1960 tenemos otra etapa muy importante y en el 1926 se crea la Comisión Nacional de Irrigación, antecedente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, de la SAR y de la Comisión Nacional del Agua. Se realiza la construcción de 9 grandes presas, entre ellas la Plutarco Elías Calles en Aguascalientes, la Belardo R. Rodríguez en Baja California, la Angostura en Sonora y la muy conocida por el famoso tratado internacional, la Marta R. Gómez en Tamaulipas. En 1937, por primera vez, se da el nombre de unidades de riego, aunque ya existían, pero se le da el nombre de unidades de riego y se inicia una política de ejecución de obras de pequeñas de irrigación que hasta 1946 beneficiaban a 42,000 hectáreas de riego. Posteriormente, su construcción fue impulsada y promocionada por la Secretaría de Recursos Hidráulicos de 1947 a 1976 y por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. A la fecha, esta tarea sigue a cargo de la Comisión Nacional del Agua, dependiente ahora de la Secretaría del Medio Ambiente. A partir de los años 60 se establece el Plan Nacional de Pequeña Irrigación a través de la Dirección General de Pequeña Irrigación, que es la que se encargó ya en ese momento de construir la obra nueva auspiciada por el gobierno federal para apoyar a la pequeña irrigación tan importante, que cobraría tanta importancia y que después fue olvidada como es el tema de este seminario. Esta se forma con recursos federales y del Banco Interamericano de Desarrollo, lográndose poner bajo riego en esta época cerca del orden de 800,000 hectáreas, ya sumadas también con las de distritos de riego. La que sigue, por favor. Ahora, habría que mencionar, porque por ahí en alguna ocasión alguien decía, bueno, ¿qué es una unidad de riego? La Ley de Aguas Nacionales la tiene contemplada de esta manera. Dice, es un área agrícola que cuenta con infraestructura y sistemas de riego distinta de un distrito de riego. Fíjense, distinta de un distrito de riego. Bueno, y comúnmente de menor superficie que aquel, desde luego. Si no, no sería pequeña irrigación. Puede integrarse por asociaciones de usuarios u otras figuras de productores organizados que se asocian entre sí libremente para prestar el servicio de riego con un sistema de gestión autónoma y para operar las obras de infraestructura hidráulica para la captación, derivación, conducción, regulación, distribución y desalojo de las aguas nacionales destinadas al riego agrícola. Esta definición no se ha podido cambiar. Se han modificado leyes, nos han pedido que participemos, he hecho alguna aportación, pero de alguna manera, yo lo he comentado en muchas ocasiones, la idea que se tiene muy generalizada en el país es que nada más hay distritos de riego. Las unidades de riego como que, pues sí, hemos oído de ellas, pero aquí lo importante son los distritos de riego. No lo dudo que son muy importantes, pero también las unidades de riego ayudan a generar la producción de alimentos que tanto se necesita para el país y en algunos casos para su exportación. Y además es un área agrícola que cuenta con infraestructura y sistemas de riego construidas por el gobierno federal, gobiernos estatales y usuarios. Y su operación y la conservación y el mantenimiento está a cargo de los propios usuarios. Ya veremos más adelante cómo esto se va retomando para apoyar a los usuarios de las unidades de riego. La que sigue, por favor. De 1969 a 1988 se abre un espacio muy amplio para las unidades de riego y después se cierra en este mismo periodo. En el 69, la Secretaría de Recursos Hidráulicos crea la Dirección General de Operación de Unidades de Riego. Posteriormente, se crea la Dirección General de Unidades de Riego y después de una evaluación a las obras de pequeña irrigación en una superficie que había en ese momento de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas, se regaban del orden del 50%. Yo quiero hacer aquí la aclaración que en esa Dirección General de Operaciones de Unidades de Riego estuvo a su cargo el ingeniero Lugo y después el ingeniero Prudencio Mura, dos excelentes jefes
dos excelentes ingenieros que dedicaron con mucha pasión toda su capacidad profesional a promover a las unidades de riego, ya que habría que hacerles un reconocimiento porque ellos realmente impulsaron esta etapa de las unidades de riego. Posteriormente, en 1977, se integran y se fusionan las Secretarías de Agricultura y Ganadería y la de Recursos Hidráulicos. Y a su vez, dentro de esa reestructuración, se fusionan distritos de riego y unidades de riego en una sola dirección. Luego, hasta 1982, las unidades de riego alcanzaron una cifra en ese momento registrada por lo que había hecho el gobierno federal con 14. Y las entidades operativas de este campo fueron las jefaturas de distrito y unidades de riego en los estados. En el periodo 1982-88 se crea la Dirección General de Normatividad Agrícola, que aglutinó a los distritos, a las unidades de riego y a los distritos de temporal tecnificado, nuevamente las unidades de riego caen en la falta de apoyos. En esta etapa sucede algo muy curioso. Las unidades de riego se consideraban como una papa caliente, nadie las quería utilizar, se las pasaban a distritos se las regresaba a unidades. El caso es que se toma la decisión de pasarle las unidades de riego a los gobiernos estatales y se les entregan todos los archivos que en ese momento existían en el gobierno federal a las unidades de riego. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Se entrega y se pierde todo ese acervo que se tenía, y entonces de 1989 a 1994 las unidades de riego andaban en el limbo. Se tenía en ese momento conocimiento de 17,700 unidades de riego organizadas. Yo siempre he dicho que eso de organizadas y no organizadas es alguien le puso ese nombre. Organizadas de alguna manera, unas con un grado mayor de avance y otras con un grado incipiente, pero había organizadas, porque una unidad de riego con un pozo agrícola, pues el usuario tiene que saber qué es lo que está haciendo, cómo opera, cómo maneja, cómo paga la luz, qué siembra. Tiene un grado de organización incipiente, y las unidades de riego que son mayores en el caso de los aprovechamientos superficiales, pues tenían un grado de organización que se fue perdiendo a raíz de que se entregaron los gobiernos de los estados y se abandonó por completo esta situación. Además, había 16,000 obras de pequeña irrigación, entre las que habían hecho los usuarios, el Plan Benito Juárez, que estaban sujetas a ser organizadas como unidades de riego con una superficie de 800,000 más unos 700, nos daban en ese momento del orden de 2.6 millones de hectáreas. La que sigue, por favor. Perdón, sí, la que sigue. ¿Qué pasa entonces? En 1989, con la fusión, ya una vez fusionados, se crea la Comisión Nacional del Agua como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura. Y en 1990, la comisión decide crear la Coordinación de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica bajo la responsabilidad del ingeniero Severo de la Cruz Campa, que también le dio un impulso increíble a esta coordinación, y opera con el programa de uso eficiente del agua y la energía eléctrica ante la necesidad de apoyar el retiro que la Comisión Federal de Electricidad había hecho a la tarifa 9, retira el subsidio, y entonces pues los productores se quedan embarcados con el pago de la tarifa, y la comisión decide acudir en apoyo de ellos a través de la Coordinación de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, que es el único programa que se manejaba en ese momento. Y luego en 1991, el entonces secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos instruye a la Subsecretaría de Agricultura y a la Comisión Nacional del Agua para que se establezca una estrategia de apoyo para reactivación a las unidades de riego, que en ese momento todavía se les conocía como unidades de riego para el desarrollo rural, encomendándole a cada instancia las siguientes responsabilidades. A la CONAGUA,
atender todos los aspectos estructurales. ¿A qué se refiere? Toda la parte de infraestructura, parte de la organización de los usuarios, la rehabilitación, la modernización, la tecnificación que ya comenzaba en ese momento a cobrar ebullición, y también a la Secretaría de Agricultura, todos los aspectos no estructurales, organización, comercialización, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, en esta etapa, cuando se da la instrucción de que la Secretaría de Agricultura y la CONAGUA tomen sus debidas responsabilidades, hay una buena coordinación. A mí me tocó estar con el ingeniero Severo de la Cruz Campa, y existe una muy buena relación entre nosotros. Y en ese momento el ingeniero Cruz Galindo decide editar un libro que es en el que yo me apoyé en un principio para hacer esta presentación, y hace una remembranza de las unidades de riego. Y se elabora un directorio de unidades de riego, un cuadernito que tendría aproximadamente unas 35, 40 hojas, donde en cada hoja venía un estado con sus respectivos municipios, las unidades de riego que había, tanto de gravedad, de plantas de bombeo, pozos profundos, derivaciones, manantiales y mixtos. Y en ese momento se logró conjuntar 39.492 unidades de riego con 2.9 millones de hectáreas y alrededor de 800,000 agricultores. Y aquí vuelve lo que les decía, así decía en ese momento el directorio: organizadas y no organizadas. Yo siempre estuve en contra de eso, pero bueno, había que respetar las instrucciones. En 1997 se incorpora el programa de uso pleno de la infraestructura hidroagrícola a la coordinación de uso eficiente del agua para apoyar a las unidades de riego con aprovechamientos superficiales. Cuando se crea el programa de uso eficiente del agua, permítanme regreso tantito, al principio fue en 1990 que nos dan la instrucción y comenzamos a hacer el fomento de este programa en los estados. Vamos a las unidades de riego, y la verdad que los usuarios del riego, sobre todo los de los aprovechamientos subterráneos, no estaban convencidos de lo que nosotros les ofrecíamos. Les ofrecíamos el apoyo federal del 50% para la rehabilitación de la infraestructura, y ellos tenían que poner el otro 50%. Y pues la verdad es que nos recibían por una atención, pero la mayoría de las veces nos mandaban con banderas destempladas porque nos decían que no estaban interesados porque era un programa más del gobierno que no iba a cumplir con lo que ofrecía. Lo arrancamos el programa hasta 1992, gracias a que el apoyo de la Secretaría de Agricultura, las labores que hizo con los distritos de desarrollo rural, nos permitieron acercarnos más a los usuarios, y entonces comenzaron a darse cuenta de que esto iba en serio. Comenzamos con un presupuesto de 50 millones en 1990-91, que realmente no se ejerció, se dedicó todo para Mexicali, porque esa fue la instrucción que se nos dio. Y comenzamos con un presupuesto bajo, 100, 120 millones en 1992, y fuimos creciendo, como ya veremos más adelante, hasta alcanzar unas cifras muy importantes para apoyar a las unidades de riego. Entonces, les decía yo que en 1997 el programa de uso pleno se incorpora a la coordinación de uso eficiente bajo el mismo esquema del 50% y 50% de los usuarios. Y aquí ya entra la parte, no para la construcción de obra nueva, sino para la atención a la infraestructura ya establecida, porque la gerencia de construcción de la Subdirección General de Operación, que así se llamaba en ese momento, es la que se encargaba de ejecutar la obra nueva en el caso de las unidades de riego. Nosotros entrábamos ya con las unidades de riego que estaban, que ya tenían infraestructura instalada. Y en 1997, se acordarán muchos de ustedes, nos invitan a participar en el programa de la Alianza para el Campo, que después fue la Alianza Contigo, y con el mismo concepto de aportación del 50-50, y se comienzan a elaborar y se publican las primeras reglas de operación en el diario oficial.
Estas reglas de operación, por ahí alguien comentaba, oye, pero es que ¿por qué nada más el 50%? No, es que no era lo que nosotros queríamos, es lo que la Secretaría de Hacienda en su momento nos imponía. Nos dijo, no, no vamos a dar más arriba del 50%. Es más, hasta querían reducir el apoyo federal, pero a base de negociaciones que le tocó al doctor Luis Rendón, un estimado amigo y compañero y estimado profesionista, nos tocó participar en las negociaciones con la Secretaría de Hacienda para que en su momento se dejara ese 50 por 50, que después lo estuvieron tratando de rebajar la aportación federal y que los usuarios pusieran más recursos. En el año 2003, la Coordinación de Uso Eficiente del Agua pasa a ser Gerencia de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica y posteriormente cambia su nombre a Gerencia de Unidades de Riego porque no podíamos tener el nombre de una gerencia con el nombre de un programa presupuestal. No era lo correcto según la Secretaría de Hacienda y también por la Oficialía Mayor de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, por esa razón, se convierte en la Gerencia de Unidades de Riego. La que sigue, por favor. Del 2003 al 2013 participamos en el programa de modernización integral del riego, que también ahí nos tocó participar conjuntamente con el doctor Luis Rendón, con los distritos de riego, con desembolsos del Banco Mundial. Creo que nos fue muy bien, ya el doctor Rendón en algún momento lo habrá comentado, o si no, si tiene el rato tiempo, podrá comentar el éxito que fue eso, porque cumplimos muy a tiempo entre la aportación de los dos programas para llegar a cumplir los requisitos que nos impuso el Banco Mundial. En el 2007 iniciamos el programa de promoción empresarial de las unidades de riego, un programa muy importante, que nadie creíamos en él. Yo no creía en él al principio en ese programa, pero conforme fue avanzando y conforme fuimos viendo que los productores se interesaban en él y cómo le iban cobrando gusto, pues tuvo un éxito hasta el 2012 y posteriormente el sexenio del 2013 al 2018 y el siguiente, pues ya por alguna razón ya no se llevó y bueno, quedó ahí, pero no todo fue maravilloso porque no es cierto, pero sí tuvo un éxito ese programa. El ingeniero Luis Antonio González participó con nosotros allí y con su hermano Pitágoras y bueno, creo que tuvimos buenos resultados en ese programa. Y en el 2009 se conjuntan los dos programas por instrucciones de la Secretaría de Hacienda para simplificar todos los trámites a los usuarios y de tal manera se crea el programa de modernización y tecnificación de unidades de riego. En el 2011 se agrega el componente PREUR en reglas de operación y esto lo vuelve política pública. Desafortunadamente, como les mencioné, funcionó hasta el 2012, 2013 ya no supe si estuvo continuando, pero qué lástima que no haya continuado ese programa porque era un programa muy bonito. Y luego, en el 2013, las acciones de tecnificación se transfieren a la Zagarpa. La que sigue, por favorcito. ¿Qué se logró de 1990 a 1912? Bueno, por la promoción de los dos programas, se rehabilitaron y modernizaron del orden de 26,500 pozos con 745,000 hectáreas que regaban esos pozos. Se hicieron 189 sociedades de responsabilidad limitada organizadas que aglutinaban a 4,340 unidades de riego y con la presencia de 116,000 usuarios que abarcaban una superficie de 483,000 hectáreas. Se elaboraron diagnósticos conjuntos, estudios de gran visión y planes directores. Yo aquí quisiera hacer un comentario con respecto a los planes directores. Se ha criticado mucho los planes directores de las unidades de riego, pero los planes directores se hicieron conforme el Banco Mundial lo fue instruyendo. Los distritos de riego en ese aspecto iban mucho más avanzados y ellos ya habían elaborado sus planes directores y entonces para que participáramos en el PEMIR se puso como condición que las unidades de riego también hicieran sus planes directores. Pero había mucha información y todavía hay información que los usuarios no tienen. Entonces, ante un plan director que tenía
tanta información que recabar, pues cuando las misiones del Banco Mundial venían acá y nos acompañaban a campo y se daban cuenta que los usuarios no poseían esa información, nos decían, bueno, pongan no aplica, y la razón, el usuario no cuenta con esta información. Pero eso que fueran deficientes, yo tengo mis dudas porque sirvieron para que muchas unidades de riego avanzaran y se apoyaran en los planes directores para salir adelante. Así es que yo, como he comentado, aquellos que en algún momento dijeron que los planes directores no servían para nada, pues yo creo que no estaban bien empapados o no habían salido a campo para tener esa idea de lo que es una unidad de riego, porque una unidad de riego requiere un traje a la medida, cada unidad de riego es diferente, no es lo mismo una unidad de riego de Baja California, una unidad de riego de Campeche, de Chiapas, de Yucatán, del estado de Hidalgo, de Zacatecas, son completamente diferentes formas de pensar y formas de actuar de los usuarios. Hicimos capacitación a técnicos de las unidades de la Conagua, responsables de las unidades de riego, y se hizo capacitación a los usuarios y se les organizó, porque dentro de esos planes directores estaba inmiscuido que se les diera la capacitación a los usuarios, una capacitación técnica en aspectos estructurales y en algunos no estructurales, para que ellos tuvieran los cimientos, para que en su momento, cuando la Secretaría de Agricultura interviniera, pues tuvieran los elementos de tener ya un avance. Hicimos un sistema de evaluación de los programas de uso eficiente, de uso pleno y de modernización y tecnificación de las unidades de riego, porque lo exigían las reglas de operación. Se hizo la promoción e instalación de 1.900 medidores volumétricos en pozos agrícolas y 14,000 pozos caracterizados. Este programa nos lo pasaron en el año 2011, no, perdón, en el 2005, fue en el año 2005, porque nadie lo quería, nadie se quería hacer cargo de poner medidores volumétricos en los pozos, porque pues hasta la fecha no se tiene control, y lo que no se controla pues no se mide. Y nosotros a base de tesón, nuevamente, tuvimos que luchar contra corriente, nadar contra corriente, para poder lograr instalar 1.900 medidores en 2 años, teniendo al enemigo interno, porque nosotros recomendábamos los medidores y otra área decía, no, pongan un medidor chafita para que cumpla nada más con el requisito. Pues, digo, no era por ahí la política en ese momento, era instalar los medidores de tal manera que tuviera la Conagua la facilidad de poder tener acceso a esos volúmenes extraídos y tener un control. Pero pues bueno, en el 2007 nos quitaron la responsabilidad de los medidores y no supimos ya si se... Nosotros seguimos poniendo con el programa de uso eficiente en los pozos y luego con el del motor, pero ya no supimos si otra área siguió poniendo medidores volumétricos. Otorgamos maquinaria y equipo muy limitada, porque no teníamos recursos suficientes y le pedíamos a los productores que para que adquirieran la maquinaria nos justificaran cómo la iban a utilizar, cómo la iban a conservar, y una vez que nos presentaban su programa y que era autorizado primero por los estados y luego aquí en el nivel central, se les autorizaba la compra de maquinaria y equipo. La que sigue, por favor. Se hizo un sistema de información geográfica para parcelamiento y padrón de usuarios. Se hicieron indicadores comparativos para diagnóstico y evaluación del desempeño de unidades de riego, que fue parte del PEMIR. Y yo quisiera aquí hacer un hincapié y felicitar a los que participamos en el PEMIR, porque en la memoria de cierre del PEMIR, el Banco Mundial felicitó tanto a los distritos como a las unidades por el trabajo desarrollado durante la gestión de este programa. Se inició y hasta el 2012 se había concluido el inventario de unidades de riego de 1.7 millones de hectáreas, que ya después posiblemente haga algún comentario con respecto al inventario. Nosotros teníamos un área que aglutinaba la información, lo trabajamos con el INTA, con Chapingo, con el Colegio de Posgraduados, con algunas universidades, con algunos particulares, y había una área que se encargaba de integrar todo esto de tal manera que revisara que no nos metieran goles con lo que nos estaban entregando de información. De hecho, en algún año, una de las instituciones que participó con nosotros por error nos entregó la información que había hecho el año anterior, y cuando se estaba haciendo el emparejamiento y la revisión, pues se dio cuenta el área integradora de que estaba
duplicada la superficie e inmediatamente pues se procedió a que la institución nos entregara los trabajos que realmente había realizado durante el año que estábamos cerrando. Por primera vez se publicaron las estadísticas agrícolas de las unidades de riego. Van a decir, oiga, pero si no tenían control, ¿cómo lo iban a hacer? Pues en ese momento se ideó que se hiciera a través de una serie de algoritmos, de tal manera que la Secretaría de Agricultura emite unas estadísticas agrícolas donde abarca todo el riego. Entonces, los distritos de riego mucho mejor organizados y que tenían un control muy estricto sobre sus estadísticas, pues presentaban sus estadísticas y el resto lo sacábamos nosotros por diferencia y además por algunas imágenes satelitales que nos permitían corroborar parte de esta estadística. Así es que, bueno, se hizo un esfuerzo por tener por primera vez estadísticas agrícolas de las unidades de riego. Si no eran muy exactas, por lo menos sí nos daban una idea aproximadamente de lo que estaban produciendo las estadísticas agrícolas. Y aquí quisiera hacer hincapié en que en algunos estudios que hizo el INTA, que hizo el Colegio de Postgraduados y que hizo Chapingo, sacaron la conclusión que las unidades de riego eran más productivas que los distritos de riego. Yo siempre dije que esto se debía a que por el uso de la energía eléctrica, pues los productores de los sistemas de riego con sistemas de riego por bombeo, pues tenían que producir cultivos que le dejaran mayor rentabilidad para poder cubrir los costos de la energía eléctrica. Hubo promoción y ejecución del programa empresarial de unidades de riego en 180 unidades de riego con 130 promotores empresariales, que como les digo, no todo fue éxito, pero sí de esas 180 unidades de riego, del orden de 130, 140 unidades de riego, salieron exitosas por el empeño de nuestra gente de campo, que yo siempre lo dije, todo lo que se logró fue por la gente que estaba en los estados atendiendo a las unidades de riego, que éramos muy pocos, éramos del orden a nivel nacional de 60, 70 agentes, pero con mucho entusiasmo y con mucho empeño y con mucho amor a la camiseta. Después hicimos proyectos especiales en Cuatro Ciénegas por aquel famoso gasto ecológico que nadie nunca nos pudo dar, pero que de alguna manera tuvimos que intervenir porque el presidente Calderón en su momento dio una instrucción de que se atendiera y pues no nos quedaba otra. Hicimos también en el acuífero de Cuauhtémoc, hicimos en Valle de Guadalupe también, proyectos muy importantes, pero pues que ahí quedaron, no supimos si se hizo una buena inversión en ellos y nunca supimos qué pasó posteriormente, si se continuó o no se continuó con eso. Íbamos a iniciar Jiménez en Chihuahua para ver las condiciones del acuífero, así como lo hicimos en Cuauhtémoc, y nada. En Cuauhtémoc logramos instalar 1000 medidores volumétricos que se tomaba se llevaba su control con telemetría y eso le permitía a la organización de los usuarios de Cuauhtémoc tener un control sobre las extracciones. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay un resumen. En la organización de unidades de riego se invirtieron 57, casi 58 millones, con las cifras que ya les comenté. Se hicieron proyectos especiales, balance de acuífero, inventario y caracterización de pozos en Cuauhtémoc, que fue concluido. Se quedaron en proceso el acuífero de Jiménez y no supimos si se inició Casas Grandes, Flores Magón, Calera y Loreto en Zacatecas. En Cuatro Ciénegas, con el proyecto que se hizo con algunas obras, se logró recuperar 11 millones de metros cúbicos de un total de 29 millones de metros cúbicos que se tenían programados, pero como les digo, ni la misma Semarnat nunca nos pudo decir cuál era el gasto ecológico que se requería para poder lograr el equilibrio del Valle de Cuatro Ciénegas. Se hicieron las estadísticas agrícolas de las unidades de riego con 5.4 millones y el inventario que alcanzamos del orden de 1.7 millones de hectáreas, se invirtieron 215 millones de pesos de lo que se tenía programado de 405 millones. La que sigue, por favor.
Y luego lo que yo les comentaba, la adquisición de maquinaria y equipo, que alcanzamos a dar una inversión de 22.2 millones, en los cuales dábamos grúas montadas en camiones con malacate para ayudar a las organizaciones de usuarios que se habían consolidado como SDRL con pozos agrícolas. Dimos niveladoras, esquepas y retroexcavadoras. Un caso muy bueno fue el de los productores del Valle de Mexicali, de los pozos particulares del Valle de Mexicali, otros en Durango, dimos también en Puebla algo, y camiones de volteo conformadoras, pero hasta ahí, porque no queríamos embarcar mucho a los usuarios con la maquinaria, con el ánimo de que después se quedaran con una inversión que a la postre no iban a poder pagar, y pues si no nos justificaban cómo la iban a conservar y operar, pues no dábamos no autorizábamos esa inversión. La que sigue, por favor. Finalmente, con lo que se tiene del inventario de las unidades de riego, tuvimos algunas reuniones todavía antes de que terminara el sexenio 2012-2018 y se nos comentó que se había logrado inventariar 4 millones de hectáreas en 50.735 unidades de riego y 781,000 usuarios. Yo, la verdad, tengo mis dudas de esas 50,000 unidades de riego, si tan solo en el REPDA hay registrados más de 100,000 pozos agrícolas y hay unidades de riego que un pozo es una unidad de riego, pues yo creo que ya con eso. Ya con esto, la que sigue, creo que ya con esto terminamos nuestra participación. Bueno, las conclusiones. Pues han sido importantes las unidades de riego desde la época prehispánica, han ayudado a la producción alimentaria que ha sido significativa en este país. Y las recomendaciones, bueno, pues la población cada vez requiere más alimentos, cada vez somos más, cada vez hay menos inversión en el campo, y bueno, pues los productores requieren que se les apoye, porque de qué otra manera vamos a lograr una autosuficiencia alimentaria cuando se habla de que hay inversiones, pero no hay para el campo, hay para otros proyectos que no son, según mi punto de vista, tan prioritarios como es el de alimentar a la población de nuestro país. Pues muchas gracias y gracias por su atención a todos ustedes.